Bien, la clase de la semana pasada, pues ya vimos la parte de todo lo que corresponde al sistema vascular. Bien, arterias, venas, vénulas, arteriolas, capilares. Y pues esta semana corresponde a la parte pues ya de fisiología eh, cardiovascular. Bien, primero. Ya les hablé de lo que es el sistema circulatorio o cardiovascular, bien, la anatomía del corazón, ¿ok? Ahora vamos a entrar en materia en cómo se mueve, pues, la sangre en el cuerpo, bien. Hay dos tipos de circulaciones, ¿ok? La circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica, bien. Son los dos circuitos principales del sistema circulatorio. Y estos circuitos aseguran que la sangre oxigenada se distribuya por todo el cuerpo y que la sangre desoxigenada, bien, o con poco oxígeno, se lleva a los pulmones para reoxigenarse. ¿Ok? En términos sencillos, esa es su función. La circulación mayor, también llamada circulación sistémica, es la encargada de transportar sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo y devolver la sangre desoxigenada de vuelta al corazón. Bien, ¿cómo se da este proceso? Primero, la circulación mayor, bien, comienza en el ventrículo izquierdo, bien, ya anatómicamente ustedes saben dónde está, en el corazón, ¿ok? Donde la sangre rica en oxígeno es bombeada cuando se contrae el ventrículo izquierdo hacia la aorta, bien, que es la arteria más grande del cuerpo. Desde la aorta, la sangre oxigenada se distribuye a través de arterias más pequeñas hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo, donde entrega oxígeno y nutrientes. Bien. En los capilares, ¿ok? La sangre intercambia oxígeno y nutrientes por dióxido de carbono y desechos metabólicos que son recogidos por la sangre. Luego, la sangre desoxigenada, rica en dióxido de carbono, ¿bien? Es recogida por las venas, que se unen en dos grandes vasos, ¿bien? ¿Cuáles son estos vasos que se encuentran en el corazón? Las venas cavas, ¿bien? La vena cava superior recoge sangre de la parte superior del cuerpo, cabeza, brazos, ¿bien? Y la vena cava inferior recoge la sangre de la parte inferior del cuerpo, piernas, abdomen, etcétera. Bien, para recordarles, ¿ok? Las venas cavas, vena cava inferior, la vena cava superior, ¿ok? Las venas cavas, bien, van a desembocar, ¿ok? En la aurícula derecha del corazón, completando el circuito. ¿Ok? En resumen, la sangre va del ventrículo izquierdo por la aorta, bien, luego pasa por las arterias, ¿ok? Luego a los capilares de los órganos y tejidos, luego pasas por las venas, llega a las venas cavas y de las venas cavas entra al corazón, específicamente va a entrar a la aurícula derecha, ¿ok? La función bien de esta circulación mayor es distribuir oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo y recoger dióxido de carbono y desechos para su posterior eliminación. ¿Ok? La circulación menor, también llamada circulación pulmonar, es el circuito que lleva la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones para intercambiar dióxido de carbono por oxígeno. Bien. Y luego devuelve la sangre oxigenada al corazón.
¿Cómo se da este recorrido? Primero, la circulación menor comienza en el ventrículo derecho, ¿bien? Que bombea la sangre desoxigenada hacia las arterias pulmonares. Bien, las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada a los pulmones, donde la sangre pasa a través de una red de capilares que rodean los alvéolos pulmonares. Bien, en los alvéolos, estas son pequeñas estructuras, bien, que se encuentran en los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso, a modo de aclaración. En los alvéolos, el dióxido de carbono es liberado de la sangre hacia los pulmones para ser exhalado. Y la sangre recoge oxígeno del aire inhalado. Bien. La sangre, ahora rica en oxígeno, viaja de regreso al corazón a través de las venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda del corazón. Bien. Desde la aurícula izquierda, la sangre oxigenada se dirige hacia el ventrículo izquierdo, donde comenzará nuevamente el recorrido de la circulación mayor. Bien, en resumen, la sangre está en el ventrículo derecho, pasa por las arterias pulmonares, va a los pulmones, donde se da a nivel de los alvéolos el intercambio de gases. Bien, luego esta sangre rica en oxígeno pasa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Bien, ¿cómo se va a mover dentro de las cavidades cardíacas la sangre? A través de dos procesos mecánicos, bien, sístole o contracción y diástole o relajación. Bien, que quede claro, ustedes pueden repasar los mecanismos de diástole y sístole. ¿Ok? La función específica de la circulación menor eh, es la de encargarse de reoxigenar la sangre desoxigenada y eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración. Específicamente, ¿qué proceso? La exhalación. Bien, la frecuencia cardíaca específicamente es modulada, bien, por varios sistemas. Están los sistemas extrínsecos, que son el sistema nervioso, uno de ellos es el sistema nervioso autónomo, donde está el sistema nervioso simpático y parasimpático, bien, recordando que estos funcionan como frenos y aceleradores, ya sean para aumentar o disminuir la actividad cardíaca, bien. El segundo sistema extrínseco, bien, que puede regular la actividad cardíaca, es el sistema endocrino, bien, la regula a través de hormonas. ¿Ok? Ahora, el sistema intrínseco, bien, del corazón, es un sistema que regula la actividad cardíaca, muy importante, ¿ok? En el ámbito de electrocardiografía, ¿ok? Este sistema intrínseco se le conoce como sistema de conducción cardíaco, bien, o sistema eléctrico del corazón, bien. Básicamente, este controla el ritmo de los latidos, ¿ok? Y va a constar de diferentes partes. Primero, primer nodo, que es el nodo sinoauricular o sinoatrial o nodo sinusal, tiene varios nombres. Es el marcapasos natural del corazón, ¿bien? Y se ubica en la aurícula derecha. Este genera los impulsos eléctricos que inician cada latido, ¿bien? ¿Cuál va a ser su frecuencia cardíaca? La frecuencia, bien, a, em, a la que va a generar los impulsos es de 60 a 100 latidos por minuto, que es la frecuencia normal en una persona promedio.
Bien. El segundo nodo, bien, es el nodo auriculoventricular, ¿ok? O nodo AP. Este nodo retrasa ligeramente el impulso del nodo sinoatrial antes de transmitirlo hacia los ventrículos, ¿ok? Por último, tenemos el haz de His, ¿bien? Aquí en el septum interventricular, los fascículos derecho e izquierdo del haz de His, ¿bien? Y las fibras de Purkinje, ¿bien? Estas distribuyen el impulso eléctrico a las paredes de los ventrículos causando su contracción, ¿bien? Es muy importante que conozcan esto. Aquí les puse un pequeño em, mapa mental acerca del recorrido eléctrico, bien, del corazón. Si ven, va en sentido, bien, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. ¿Ok? Cabe destacar que todas estas células, bien, los nodos están compuestos por células, un conjunto de células. El haz de His, también todas estas células cardíacas, bien, tienen automatismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a suponer que los nodos no funcionan, bien, por X, Y, Z motivo, dejan de funcionar. ¿Quién va a dar? Bien, ¿quién va a ser el marcapasos? ¿Ok? O sea, ¿quién va a generar los impulsos eléctricos? Las fibras ventriculares, ¿bien? Las células ventriculares, perdón. ¿Cuáles son? El haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Cuál es la diferencia? Estas van a latir a una frecuencia mucho menor. Si bien les dije que el nodo sinoatrial o sinoauricular late entre 60 y 100 latidos por minuto, las células cardíacas ventriculares laten entre 20 a 40 latidos por minuto. Bien, pero todas tienen, aclarando, todas tienen automatismo. Bien, pueden despolarizar el corazón. Ahora, cuando ocurre esto, donde los nodos no están funcionando de manera adecuada o el nodo sinoauricular, bien, nuestro marcapasos natural, no puede pasar mucho tiempo, bien, nada más el corazón latiendo con las fibras ventriculares, bien, las células ventriculares. ¿Por qué? Porque posteriormente, bien, va a causar una fibrilación ventricular y la persona puede fallecer. ¿Ok? Los ruidos cardíacos son los sonidos que produce el corazón durante el ciclo cardíaco, principalmente por el cierre de las válvulas. Bien, ya yo les expliqué cuáles son las válvulas. ¿Ok? Estos ruidos se escuchan con el estetoscopio y son fundamentales en la evaluación clínica del sistema cardiovascular. ¿Cuáles son los principales ruidos cardíacos? Normales. Bien. El primer ruido, que se conoce como S1, suena como loop, ¿bien? Y es el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, ¿bien? O bicúspide y tricúspide. Estas válvulas se conocen como válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Y va a marcar el inicio de la sístole ventricular, o sea, el inicio de la contracción de los ventrículos, ¿bien? El segundo ruido, o S2, suena como dup, ¿bien? Y corresponde al cierre de las válvulas aórticas y pulmonar, ¿bien? Son las válvulas semilunares, ¿ok? Y esto marca el inicio de la diástole ventricular o, bien, relajación de los ventrículos, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de estos ruidos? Bien, alteraciones en los ruidos, ya sea desdoblamientos, intensidades anormales o ruidos adicionales, pueden indicar enfermedades cardíacas, como por ejemplo estenosis o insuficiencia valvular, o sea que las válvulas no estén funcionando adecuadamente, ¿bien? Hipertensión pulmonar o sistémica o miocardiopatías, que son enfermedades
del corazón. Bien. Ahora, también se pueden escuchar ruidos anormales, como cuáles soplos, por ejemplo, soplos cardíacos, que es cuando hay un flujo sanguíneo turbulento. Más adelante van a ver qué es eso. Y ruidos que se conocen como ruidos S3 o S4, ¿ok? Ruidos adicionales que están presentes en algunas patologías como insuficiencia cardíaca o una hipertrofia ventricular, o sea, un agrandamiento de las paredes de los ventrículos, ¿ok? Un concepto, bien, que ustedes deben manejar es el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea al cuerpo en un minuto. Bien, la fórmula para calcularla es esta que tienen aquí. Gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, siendo la frecuencia cardíaca el número de latidos por minuto y el volumen sistólico la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en cada latido. Bien. ¿Cuál es la importancia del gasto cardíaco? Primero, indica la eficiencia del corazón. Un gasto cardíaco, un valor de gasto cardíaco adecuado, asegura que los tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes. Bien, se usa para valorar estados críticos. Por ejemplo, en un shock, el gasto cardíaco puede estar disminuido y en una insuficiencia cardíaca, el corazón no puede mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Ok? Se utiliza también se utiliza y es importante para guía del manejo médico. Bien, se monitorea en unidades de cuidados intensivos para ajustar tratamientos con líquidos, medicamentos inotrópicos o vasopresores. ¿Ok? Y refleja una adaptación bien fisiológica. Este gasto cardíaco, el valor del gasto cardíaco aumenta durante el ejercicio o el estrés para que básicamente satisfacer la demanda metabólica del cuerpo. Bien, cuando uno hace ejercicio, deporte, los tejidos, los músculos, bien, necesitan, bien, mucho más nutrientes para poder funcionar. Cualquier sistema equipado con una bomba que fuerza líquido a través de una red de tubos cerrados funciona bajo presión, ¿bien? Sabiendo que la bomba es el corazón, los tubos cerrados son las arterias, venas, vénulas, etcétera. Toda esta red de, toda esta red vascular, ¿bien? La tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra las paredes internas de los vasos sanguíneos y la fuerza que mantiene la sangre en circulación continuamente, incluso entre los latidos del corazón. Dicho de otra manera, bien, la tensión arterial se entiende como la presión en las arterias sistémicas grandes cerca del corazón. ¿Ok? La presión en la aorta, ¿ok? La arteria braquial y otras arterias grandes en un ser humano adulto joven se eleva hasta un nivel máximo. Bien, este nivel máximo se conoce como presión sistólica y es de 120, bueno, aproximadamente, puede variar, 120 milímetros de mercurio, esa es la unidad, durante cada ciclo cardíaco y puede descender, bien, a un mínimo, ese mínimo se conoce como presión diastólica, de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. De allí que la presión arterial se exprese en 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Siempre es importante las unidades. ¿Ok? Por
convención, la presión sanguínea se escribe como la presión sistólica, 120, sobre la presión diastólica, 80. ¿Ok? La presión de pulso, ¿ok? O la presión diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Bien, aquí en pantalla tienen la fórmula porque se puede calcular y la van a calcular en la experiencia de laboratorio. Y tiene un valor normal entre 30, bien, a 50 milímetros de mercurio y refleja el cambio de presión en las arterias cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre en sístole en comparación cuando se relaja y se llena de sangre, o sea, en diástole. El valor de la presión diferencial proporciona información sobre la elasticidad de las arterias y la resistencia vascular, ¿ok? Una presión diferencial alta puede indicar que hay rigidez arterial, ¿bien? Esta rigidez es común, ¿bien? En hipertensión, personas con hipertensión o con arteriosclerosis, ¿ok? Una presión diferencial baja podría sugerir condiciones como insuficiencia cardíaca o un bajo volumen sanguíneo, ¿ok? Otro concepto que ustedes deben manejar es la presión arterial media. Cuando hablamos de PD, presión diastólica, PS, presión sistólica, ¿ok? Aquí PD, no, aquí PD también es presión diastólica, bien, ya sabemos que PS menos PD es la presión diferencial. Así que podríamos decir que la presión arterial media es la presión diastólica más la presión diferencial entre 3. Siempre sugiero para los cálculos, bien, hacerlo en un orden aritmético, ¿ok? Primero se resuelve la resta, luego la división y por último se realiza, bien, la suma en este caso, ¿ok? La presión media o arterial media es el promedio de presión durante todo el ciclo cardíaco. Como la sístole es más corta que la diástole, la presión media es un poco menor al valor intermedio entre la presión sistólica y la diastólica. En realidad, solo puede determinarse si se integra el área de la curva de presión. Ahora, como aproximación, la presión media es la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso, que es justo lo que se marca, lo que se ve en esta forma. ¿Ok? Su valor normal se encuentra entre 70 a 100 milímetros de mercurio y es un indicador importante porque refleja la perfusión sanguínea que reciben los órganos, o sea, cuánta sangre está llegando a nuestros órganos. ¿Para qué? Para tener nutrientes, para que nuestros órganos reciban nutrientes. Bien, una presión arterial media baja indica que los órganos y tejidos podrían no estar recibiendo suficiente sangre y oxígeno. Bien, posibles causas puede ser por una hipovolemia. La hipovolemia se refiere a un bajo volumen sanguíneo. Bien, puede ser debido a una deshidratación o una pérdida significativa de sangre. Bien, por un shock. Bien, donde el corazón y los vasos sanguíneos no logran mantener un adecuado flujo sanguíneo, o también este valor bajo puede verse a una insuficiencia cardíaca, o sea, cuando el corazón no puede bombear eficazmente sangre.
también por una vasodilatación excesiva, ¿ok? Cuando ocurre un shock séptico o un shock anafiláctico, ¿bien? Acuérdense, una vasodilatación es un agrandamiento del radio de los vasos sanguíneos, ¿bien? Una vasoconstricción es lo contrario. Una presión arterial media elevada refleja una mayor carga de trabajo para el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Qué podría causarlo? Una hipertensión arterial crónica, ¿ok? Una estenosis vascular cuando las arterias están estrechadas, generalmente por arteriosclerosis, ¿bien? También puede ser por un estrés o dolor severo, ¿bien? Estos pueden aumentar temporalmente la presión arterial. Y también puede deberse a enfermedades renales, ¿ok? Los riñones juegan un papel clave en la regulación de la presión arterial y los problemas renales pueden elevarlas, ¿ok? No vamos a entrar en ese tema, que ya eso entra en regulación. Ya lo veremos más adelante. Y también se puede dar por el uso de medicamentos, por ejemplo, por vasoconstrictores o ciertos fármacos, ¿ok? Ahora, en estados normales, y a esto me refería con flujo, en estados normales el flujo de sangre en los vasos sanguíneos rectos, como el flujo de líquidos en tubos rígidos estrechos, es laminar. O sea, el flujo sanguíneo normal dentro de nuestros vasos sanguíneos, bien, de sangre dentro de los vasos sanguíneos, es un flujo que se conoce como flujo laminar, ¿ok? Dentro bien, de los vasos sanguíneos, una capa infinitamente delgada de sangre entra en contacto, bien, eh, con las paredes del vaso, ¿ok? O sea, con este endotelio que ustedes ven en pantalla. La siguiente capa dentro del vaso presenta una velocidad baja, la siguiente una velocidad mayor y así continúa, o sea, va de menor velocidad a mayor velocidad ya en el centro del vaso, ¿ok? El flujo laminar ocurre a velocidades hasta cierta velocidad crítica. Bien, cuando se alcanza esta velocidad o esa velocidad es mayor, produce un flujo turbulento. Bien, el flujo laminar es silencioso, el turbulento crea sonidos. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Ok? Esto lo vamos a relacionar con la toma de presión arterial. Cuando nosotros tomamos la presión arterial en la arteria, bien, ocluimos la arteria braquial, bien, o sea, el brazalete va a presionar las paredes de la arteria, reduciendo el radio, bien, lo que va a causar un cambio del flujo, desde un flujo laminar va a cambiar a un flujo turbulento y va a causar un ruido que se conoce como ruido de Korotkov. Bien, vamos a mencionarlo de nuevo más adelante. Ahora, la presión puede estar afectada dependiendo de qué manera se tome por la gravedad. Bien, la presión en cualquier vaso por debajo, bien, de dicho nivel es mayor y en cualquier vaso por arriba del nivel del corazón disminuye por efecto de la gravedad. ¿Ok? Eso lo tienen que tener claro. La magnitud del efecto gravitacional, ¿ok? Aquí ya nos vamos el por qué, es de 0,77 milímetros de mercurio por centímetros de la distancia vertical, ya sea por arriba o por debajo del corazón con la densidad de la sangre normal. Bien.
Por lo tanto, en un ser humano adulto en posición vertical, cuando la presión arterial media a nivel del corazón, bien, es de 100 milímetros de mercurio, la presión media en una arteria grande en la cabeza, ¿ok? Es de 62 milímetros de mercurio. Bien, yo les voy a mandar los cálculos, ¿ok? O sea, recordando que la cabeza está a 50 centímetros por arriba del corazón, siendo la fórmula 100 menos 0,77 por 50, que es la distancia. Bien, el cambio de presión siempre, esto aquí se va a mantener constante, 0,77 milímetros de mercurio por centímetro. ¿Ok? Ahora, la presión en una arteria grande del pie, que está a 105 centímetros por debajo del corazón, es de 180 milímetros de mercurio. O sea, en vez de 100 menos, sería 100 más 0,77 por la distancia 105. Bien, ahora, ustedes no van a tener que calcularlo. Solo es para que sepan por qué eh, aumenta o disminuye la presión arterial cuando se toma por arriba o por debajo del nivel del corazón. Bien, ahora, cuando, ya nos vamos a la parte más teórica, cuando se toma la presión arterial con el brazo en alto, bien, cuando el brazo está elevado por encima del nivel del corazón, la presión medida será más baja de lo que realmente es. Esto sucede porque la gravedad actúa en sentido contrario al flujo sanguíneo, disminuyendo la presión en los vasos sanguíneos del vaso, perdón, del brazo. ¿Ok? Por ello es que en el cálculo matemático sea una resta. Bien, cuando se toma la presión arterial con el brazo colgando, bien por debajo del nivel del corazón, la presión medida será más alta de lo real. ¿Ok? La gravedad aumenta la presión en los vasos del brazo, lo que resulta en una lectura mayor. Bien, de allí la importancia de tomar adecuadamente el valor de la presión arterial en un paciente, ni con el brazo por arriba, ni con el brazo por debajo. Bien, recordando que también hay pequeñas cosas que pueden afectar el valor de la presión arterial. Si la persona está hablando, bien, si la persona no está sentada adecuadamente, ¿ok? Pueden variar en mayor o menor medida el valor de la presión. Bien, la presión sanguínea arterial en los seres humanos se mide habitualmente por medio del método auscultatorio, ¿ok? Un manguito inflable, ¿ok? Conectado a un manómetro de mercurio, envuelve el brazo, este es el manguito o el brazalete, ¿ok? Y bueno, aquí no aparece, pero todos saben que un efigmomanómetro tiene eh, su manómetro, ¿ok? Puede ser un manómetro de mercurio, ese se usaba antes, ya no tanto, ¿ok? Luego este se envuelve en el brazo y se coloca un estetoscopio sobre la arteria, bien, sobre la arteria braquial, ¿ok? A nivel del pliegue, bien, importante. La arteria braquial tiene otro nombre, la pueden investigar. Bien, se coloca el estetoscopio a nivel del pliegue, bien del codo. Generalmente el manguito se coloca a partir del pliegue, 2 dedos por arriba de el, el pliegue donde está la articulación del codo. ¿Ok? El manguito se infla con rapidez, ¿por dónde? A través de, con una pera.
Bien, aquí tenemos la válvula para liberar el aire. ¿Ok? El manguito se infla con rapidez hasta que la presión esté muy por arriba de la presión sistólica esperada en la arteria braquial. Generalmente se puede inflar eh, generalmente le inflamos eh, máximo 140 milímetros de mercurio o hasta más. ¿Ok? El manguito va a ocluir la arteria, ya yo les expliqué qué es oclusión, y no se escuchan sonidos con el estetoscopio. Bien. Luego se reduce despacio la presión en el manguito, bien a través de la válvula, se va liberando el aire. En el punto donde la presión sistólica de la arteria rebasa apenas la presión del manguito, un chorro de sangre pasa con cada latido cardíaco. Bien, va a pasar de manera muy rápida, ¿ok? Superando la velocidad del flujo laminar. Bien, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un flujo turbulento, ¿ok? Con cada latido cardíaco. Y bajo el manguito se escucha un sonido sincrónico, ¿ok? La presión eh, la presión del manguito, ¿ok? A la cual se escucha el primer sonido es la presión sistólica, ¿ok? Ese ruido, ya les mencioné, se conoce como ruido de Korotkov. Conforme disminuye aún más la presión del manguito, los sonidos se vuelven más intensos, ¿bien? Y luego se amortigua, ¿ok? Por último, en la mayoría de los sujetos, tales ruidos desaparecen, ¿ok? En la parte práctica, cuando utilizamos un efigmomanómetro, ¿ok? El primer ruido, justo cuando se escucha el primer ruido a través del estetoscopio, corresponderá a la presión sistólica, ¿bien? Que generalmente es de 120. Justo en el momento que se deja de escuchar el ruido, ¿bien? Esto corresponde a la presión diastólica. En este momento es que se anota el valor, ¿bien? O sea, 80 milímetros de mercurio. Bien, ya me han dicho que ustedes saben tomar la presión arterial, ¿bien? Entonces, yo les voy a subir el, la actividad en donde ustedes van a tener que tomar la presión arterial en diferentes posiciones, anotarlos y calcular bien la presión arterial media y la presión arterial diferencial o de Puch.